En segundo lugar, porque hemos venido a manifestarle nuestro amor a Cristo, el Señor de la capilla, así como a corresponder a ese amor que Él tiene por todos y cada uno de nosotros, ya que, como sabemos, por amor, Él entregó su vida y derramó su sangre por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Y luego, bueno, pues también le hemos venido a demostrar al Señor Jesús nuestra devoción y a pedirle, pues, por todos y cada uno de nosotros, por todas las personas, por todas las familias, y de manera especial le pedimos por nuestro país, por nuestro México, para que el Señor Jesús nos ayude a vivir en la paz, la justicia y en la libertad. Entonces, hermanos, bueno, pues como sabemos, esa fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús, pues la hemos recibido, la hemos heredado de aquel pueblo que Dios eligió allá en el Antiguo Testamento de Israel, allá donde Jesús nació, allá donde Jesús vivió, y que así como Dios fue cuidando de la vida de aquel pueblo a lo largo de toda su historia, a pesar de eso, bueno, pues el pueblo de Israel muchas veces se olvidaba de Dios, porque ya no acudía la gente al templo de Jerusalén a alabar a Dios, a darle gracias, a darle culto, sino que les gustaba participar en el culto que los pueblos paganos les daban a sus ídolos. Y ya sabemos que Dios le llamaba la atención a la gente de su pueblo por medio de los profetas, pero a la gente de aquel pueblo le faltaba la fe, porque pensaban que los profetas nada más les llamaban la atención porque les gustaba regañar a la gente, y no se daban cuenta de que era Dios el que les hablaba por medio de ellos. Entonces, como la gente de aquel pueblo no le hacía caso a los profetas, Dios tenía que recurrir a otros modos, a otros medios, para llamarle la atención a la gente de su pueblo. Y uno de estos modos, bueno, pues es que Dios permitía que vinieran los reyes de otras naciones con sus ejércitos, que mataban a mucha gente en la guerra, y a los que no mataban se los llevaban como prisioneros para su país, para que fueran sus sirvientes, para que fueran sus esclavos. Hasta entonces la gente de aquel pueblo se daba cuenta de que era por el olvido, el abandono, en que tenían a Dios, que les sucedían esas cosas. Y luego, bueno, pues el pueblo, las personas se arrepentían, acudían a Dios, y Dios se compadecía de ellos, de tal modo que movía el corazón de aquellos reyes, de tal modo que los dejaban en libertad para que continuaran, para que pudieran regresar a su tierra, a continuar viviendo con sus familias, a continuar cultivando sus campos y a continuar alabando a Dios en el templo de Jerusalén. Entonces, hermanos, como sabemos, pues ahora nosotros los bautizados somos el nuevo pueblo de Dios, y que también Dios va cuidando la vida de todos y cada uno de nosotros, y por eso, pues, como ya sabemos, hemos venido a manifestarle, a corresponder al Señor Jesús con ese amor que Él tiene por todos y cada uno de nosotros, que, como hemos dicho, Él por puro amor se ofreció a su Padre Celestial para venir a este mundo a salvarnos del pecado y de la muerte, que, como sabemos, que por envidia del diablo entraron en este mundo el pecado, la muerte y todas sus consecuencias. Y precisamente para salvarnos del pecado y de la muerte, nuestro Señor Jesús vino a reunirnos en una sola familia, que es la Iglesia, así como nos hemos reunido en esta tarde, en este mediodía que es su casa, y nos ha dejado su palabra que acabamos de escuchar, nos ha dejado sus sacramentos, especialmente la Eucaristía que estamos celebrando, nos ha enseñado sus mandamientos y nos ha enseñado la oración, para que por esto su bajo medio nosotros hagamos nuestra esa vida nueva, esa salvación que Dios nos ha enviado en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo le vamos a manifestar al Señor Jesús nuestro amor y nuestra devoción? ¿Cómo vamos a manifestar nuestra fe? Bueno, pues procurando en primer lugar, escuchando, como nos acaba de decir Jesús en el Santo Evangelio, que el mandamiento más importante es este. En primer lugar, escucha Israel. Entonces esas palabras son dirigidas a cada uno de nosotros. En primer lugar, tenemos que pedir al Señor Jesús que abra los oídos no solamente de nuestro cuerpo, sino sobre todo de nuestro corazón, para que nosotros escuchemos con atención lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, y le pidamos pues también nosotros al Señor Jesús que nos dé la gracia, que nos dé la fuerza para poder ir cumpliendo cada día de nuestra vida lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Y en segundo lugar, bueno, pues ya nos ha enseñado el Señor Jesús, o nos ha recordado
que el camino que debemos de seguir en este mundo es el camino de sus mandamientos. Ya sabemos que los mandamientos que Dios nos ha dejado son 10, así como los dedos de nuestras dos manos, pero Jesús, para facilitarnos su cumplimiento, nos ha dicho que los 10 mandamientos hacen uno solo, que consiste en amar a Dios con todo el corazón y amarnos entre nosotros como hermanos. Y ya sabemos que a Dios le vamos a demostrar que lo amamos y hacemos lo que le agrada y evitamos lo que no le agrada. Y a las personas les vamos a demostrar que las amamos si les procuramos siempre el bien y no el mal. Entonces, pues, hermanos, por eso le damos gracias al Señor Jesús. Le hemos venido a agradecer también, en primer lugar, que es el don de la vida y la salud. Y gracias a que tenemos vida y salud, pues podemos estar aquí en su casa participando en esta celebración. Le hemos venido a agradecer porque en esta celebración nos ha iluminado con su palabra, porque nos va a alimentar con su cuerpo y con su sangre. Y le pedimos que todos nosotros, así como nos hemos reunido en esta tarde aquí en su casa, que el Señor nos conceda pues así unidos en la misma fe, la misma esperanza, en el mismo amor, que vayamos procurando caminar siempre por el camino del bien, por el camino de la salvación, de tal modo que merezcamos que así como nos hemos reunido en esta tarde aquí en su casa, el Señor Jesús nos reciba allá en el cielo, allá en la vida eterna. Eso le debemos de pedir cada día al Señor Jesús para cada uno de nosotros y poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, de tal modo que eso que nosotros debemos desear, eso que nosotros necesitamos, un día se haga realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros, que así como los ángeles y los santos alaban a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allá en el cielo, que también nosotros desde aquí en la tierra vayamos alabando a Dios con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestros hechos de cada día, de tal modo.
con jazmines y